Acá en la radio tratamos de llevarte palabra de Dios a cada hora, todo el día, todos los días, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Querigma Radio 106.9 FM. La buena noticia. Evangelio según San Lucas. En cuanto se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo condujeron a su tribunal, diciéndole: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Y les contestó: «Si os lo digo, no me creeréis, y si os pregunto, no me responderéis. No obstante, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Entonces todos dijeron: «¿Luego tú eres el Hijo de Dios?». Les respondió: «Vosotros lo decís, yo soy». Pero ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Comenzaron entonces a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a este sublevando a nuestro pueblo y prohibiendo pagar tributo al César, y dice que él es Cristo Rey». Pilato le preguntó: «¿Tú eres el rey de los judíos?». Él le respondió: «Tú lo dices». Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: «No encuentro ningún delito en este hombre». Pero ellos insistían diciendo: «Subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a Herodes, que por aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, porque había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. También estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que le acusaban con insistencia. Herodes, con su escolta, le despreció y para burlarse de él le puso un vestido blanco y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de los que le acusáis. Tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto, así que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad». Pero toda la muchedumbre gritaba diciendo: «Quita de en medio a ese y suéltanos a Barrabás». Este había sido encarcelado a causa de un motín ocurrido en la ciudad y por un homicidio. Pilato les habló de nuevo queriendo dejar en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Sin embargo, por tercera vez les preguntó: «Pues qué mal ha hecho este. No encuentro en él causa alguna de muerte. Por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos cada vez eran más fuertes. Pilato decidió entonces que se cumpliera su petición. Dejó pues en libertad al que pedían, el cual había sido encarcelado por motín y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía de su granja, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?». Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y los magistrados se burlaban diciendo: «Ha salvado a otros,
que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Acercándose le ofrecieron vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía: «¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía diciendo: «¿Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros en verdad estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y le dijo: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, cuando las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona. Se oscureció el sol y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud que había concurrido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus conocidos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban contemplando a distancia estas cosas. Esa entrada triunfante en Jerusalén es para nosotros un recordatorio de la misión más profunda de Jesús. Como él diría después a Poncio Pilato: «Yo para eso he venido al mundo, para ser rey». Sin embargo, sabemos que este rey rechazó muchas veces que lo proclamaran como tal. Cuando realizó, por ejemplo, la multiplicación de los panes, la gente quería aclamarlo como rey, pero él se escabulló y se fue a la montaña a orar. Eso nos obliga a preguntarnos: ¿por qué en esta ocasión, cuando va a entrar a Jerusalén, sí permite el homenaje de la gente y sí permite que se le aclame como rey? Lo que sucede es que la palabra rey o la palabra Mesías era una palabra explosiva en aquella época. Mesías quiere decir el ungido de Dios. Y el ungido de Dios es aquel que tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios y es el que tiene que traer el reino de Dios. De eso es de lo que se trata. Pero el modelo de lo que significa ese rey que cumple la voluntad de Dios estaba muy claro en el recuerdo de la gente. Para ellos el rey por excelencia es ante todo David. Es David el rey que cumple la voluntad de Dios. Y en el reinado de David se cumplió aquello que dijo el Salmo: puso paz en las fronteras, de modo que Dios pudiera saciar a su pueblo con flor de harina. Eso fue lo que sucedió en tiempos de David, paz en las fronteras. Bueno, ahora preguntémonos cómo está el tema de las fronteras en la época de Jesús. Y lo que encontramos es peor que triste, porque las fronteras no solo no están defendidas, sino que han sido violentadas y hay una nación pagana que ejerce su dominio sobre todo el pueblo de Dios. Esos son los romanos. Eso significa que aquella gente, cuando oía hablar de Mesías, lo que pensaba era ante todo en alguien que tuviera suficiente poder y que tuviera la unción de Dios para vencer a los romanos y para recuperar la independencia del pueblo. Como esa era la interpretación que ellos tenían, Jesús no se iba a prestar a ese juego. Y entonces, ¿por qué ahora sí acepta esas aclamaciones? Bueno, porque Jesús mismo lo había anunciado: no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, allí donde están las grandes confrontaciones, que es donde están los grandes enemigos, allí también tiene que hacerse presente la gran verdad de Dios. Y esa gran verdad es la que trae Cristo.
Y esa gran verdad de Dios que trae el Señor es la que le va a permitir mostrar qué significa ser rey. Es la que va a mostrar, es la que va a permitir que Él muestre lo que significa ser Mesías. No es un despliegue de poder terrenal, es más bien una manifestación de la inmensa misericordia perdonadora de Dios. Es la victoria sobre Satanás. Más que definir unos kilómetros cuadrados y decir, aquí reina Dios, de lo que se trata es de encontrar cómo ese Dios va a tener por fin un sitio en el corazón humano. Y eso no se logrará ciertamente de otra manera, sino es a través de la cruz. A eso llega Cristo a Jerusalén. Y por eso el Evangelio que se lee el Domingo de Ramos es el de la pasión del Señor. Entremos pues a estos días santos, pidiendo la luz del Espíritu para comprender cada signo y para auscultar la profundidad de cada palabra.